Y me mandó un correo preguntándome, ¿no?, de el artículo de matemáticas. Entonces, esperamos esta semana. Creo que hoy, mañana y pasado mañana son altas y bajas. Entonces, yo creo que les voy a dejar el artículo la próxima semana o a este miércoles, para que ya no tardemos tanto. Bueno, vamos a seguir. Eh, lo que estamos viendo era la convención de la suma. Entonces, vamos a ver, son matrices. La matriz A, no ve bien, ustedes me dicen, es 1, 0, 2, -1, 3, 2, 8, 0, 1. Y la matriz B es 1, 2, 3, 0, 1. Vamos a ver. Entonces, vamos a hacer el producto. Fíjense muy bien la importancia del signo de multiplicación. No estoy escribiendo esto, ¿sí? La clase pasada justificó por qué. Entonces le estoy poniendo un puntito. Vean que esta matriz de 3 es de 3 por 3, esta es de 3 por 3. Entonces, A punto B tiene que ser una matriz de 3 por 3. Muy bien. Entonces, eh, vamos a calcular A punto B, pero utilizando índices. Entonces, ¿cómo ponemos? Pues A punto B, quiero el elemento IJ. ¿Y esto qué es? Entonces, el índice, el primer índice del factor A debe ser I, y el segundo índice del factor B tiene que ser J. Pero estamos sumando utilizando símbolos o un símbolo intermedio. Y vamos a aplicar la convención de los. Entonces va a quedar A, I, K.
Entonces, aquí ustedes van a poder ver que ambas matrices son conformables, porque el segundo índice del primer factor es el primer índice del segundo factor. Aquí está la suma. Entonces, ¿a qué es igual? En K, en KJ. Entonces, primero hacemos la suma. A, I, 1, E, 1, por 10. E, 2, 10, 6, 3, 1, y 3, E, 3J. Y ahora tenemos sumandos con dos índices que pueden tomar valores de 1, 2 y 3. Entonces, en total, vamos a tener 9 componentes. Esos 9 componentes, ustedes los van a sacar. Aquí voy a poner I y J. Entonces, si J, I vale 1 y J vale 1, ¿qué es lo que tenemos aquí? Pues el A, 1, B, I, más 1, 2, B, 1, I, más A, entre B, 3, I, igual. Entonces, vamos a ver cuánto vale cada valor. A1 es 1. El 1 porque vuelve un 1, que también es 1. Y es A1, 2. Primer renglón, segunda columna. Primer renglón, segunda columna. 0, menos 1. Segundo renglón, primera columna, 3. Y el último igual a primer renglón, tercera columna, es 2. Y esto está multiplicado por B, 3, 1, tercer renglón, primera columna, tercer renglón, 4. Y entonces, gira 0, es 8, aquí es 1, el total es 9. Fíjense que esto mismo es, si ustedes multiplican renglón o columna, les da es 1 por 1, 1, 3 más 3 por 0, 0, más 8. 8 y 1, 9. Entonces, esto lo estamos haciendo para justificar la regla que ustedes ya sabían, ustedes ya saben que para poder multiplicar matrices, estos índices tienen que ser, ¿sí? Entonces, como ejercicio, quiero que hagan los 9. Sería el 1, 2, el 1, 2,
el 1, 3 sería el 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2, 3, 3. El último es 3, 3. Entonces, incluye, y tiene que dar lo siguiente. Entonces vamos a repetir. Ahora multiplicar matrices es muy importante el signo de multiplicación que estamos usando. Es diferente si ponemos AB sin ningún signo de multiplicación o A punto B. Y también podemos poner A dos puntos B. Bueno, este tipo de operaciones se los van a encontrar en diversas áreas de ingeniería química. Si ustedes ven el VERS, ahí van a ver dobles productos puntos, pero yo no sé ustedes. Hay que ser sumador. Entonces, nada más, antes de pasar a la suma doble, quiero que sumen los elementos de la diagonal principal de este. ¿No? De elementos. De A, diagonal principales. Entonces, esa suma les va a dar un aquí, igual a 9 y 0, menos 12 es 21. Muy bien. Entonces, acuérdense de este procedimiento que justifica por qué, para que las masas sean conformables, estos índices, el segundo índice del primer factor tiene que ser igual al primer índice del segundo factor. Entonces, quiero que ustedes hagan, no me lo vayan a entregar, pero quiero que lo hagan los 9 elementos. ¿Cómo? Así. ¿Sí? Y después vamos a regresar a este método. Bueno, ¿alguna pregunta? Y muy bien. Ya puedo borrar. Voy a borrar desde aquí. Vamos a ir desde acá. Desde aquí. Espera. Ahora, cuando nosotros multiplicamos este tipo de matrices, eh, no hay ningún problema de que se cumpla esto. O sea,
Lo que nosotros vamos a buscar en primer lugar es que las matrices sean conformables. Pero, ¿qué pasa si queremos hacer lo siguiente? A, punto, B, respuesta. ¿Cómo marcamos las respuestas de más? Pues, cambiando los índices por renglones. Entonces, a la A no le estamos haciendo nada, pero a la B sí. Entonces, la B respuesta es 1, 2, 3, 3, 0, 1 y 4, 1, 0. Entonces, ven que no hay ningún problema, porque es una matriz de 3 por 3 que podemos multiplicar directamente por el factor y hacer lo mismo, renglón y columna. Pero, ¿qué pasa si lo queremos expresar en índices? ¿Ya? Cuando ustedes utilizan esta noción, es una notación muy elegante. Claro, cuando tienen más índices, no les permite saber qué índices están moviendo. Eh, entonces, si quieren ustedes hacer A por B transpuesta en índices, ¿cómo lo pondrían? A la A no estamos haciendo nada. Y ahora, ¿cómo ponemos B transpuesta en índices? Únicamente cambiando el orden de los índices. Aquí el primer índice significa K renglones y J columna. Si quieren tener respuesta es J renglones y K columnas. Pero entonces resulta que a primera vista parece que las matrices no son conformables. En este caso no hay ningún problema porque son triple. Pero aquí no se cumple que el segundo índice del primer factor sea igual al primer índice del segundo factor. ¿Sí? Entonces, la respuesta la van a obtener directamente cambiando los índices. Entonces, la suma de lo que estoy diciendo es esto. ¿Ah? Into B transpuesto. O sea, la única diferencia entre esta y esta es esta.
pero operacionalmente ustedes están cambiando esta fase. De aquí no se cumple la reglita de los índices, porque desde luego que puede hacer la multiplicación solamente haciendo sumas. Entonces voy a hacer la suma. Pues aquí queda ahí, y uno, y perdón, y suma, y, 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 dos, y tres, y. Entonces, comparen esta suma con la suma que nos permitió sacar A punto B, y van a ver que es diferente. No sé, aquí tengo el resultado. Entonces aquí solamente de valor de J y llegan a suma. Les tiene que ver esto. ¿De acuerdo? Preguntas, preguntas. Sí. Ahora, vamos a tomar esta. Ya puedo borrar todo esto de aquí para abajo. Un momento, por favor. Muy bien. Entonces ahora, vamos a borrar también esta. Imaginen ustedes que vamos a sacar a 6 puntos. Esta operación se va a empezar con mucha frecuencia eh, en algunas áreas. Bueno, entonces ya tenemos lo que se obtiene con un punto. Pero cada punto nos está diciendo iguales índices. Entonces, dos puntos que nos va a dar una escala, nos va a hacer A, X, B, K, O,
Aquí, B, cajón. Entonces aquí vemos que tenemos doble suma. Entonces, esto nos va a dar un amigo. Entonces, ¿se acuerdan que habíamos sacado la suma de los elementos de la diagonal de A punto B? Comparen esto, este producto, con la suma de los elementos de la diagonal. Y el miércoles me dicen que obtiene. Muy bien. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Es un caso especial. En general, los fondos matriciales no son conmutativos, pero hay algunos casos en que sí conmutan. Entonces, vamos a ver un ejemplo de matrices que conmutan. Es decir, A punto B es igual a B punto A. Mira, entonces, como les decía yo, en general el producto no es conmutativo. Este tipo de conmutatividad solamente es verificable para matrices cuadradas del mismo orden. Bueno, entonces, vamos a ver. Si la matriz A es y la matriz B es 5, 4, 6, 11. Vamos a ver cuánto sale A punto B. Entonces, A punto B, el rumbo columnar, 5 y 12 son 13.
Una por 5 5 6 por 2 12, 12 5 por 17. Luego, una por 4 4 y 2 por 12 22 son 26. 3 por 5 15 y 24 son 39. Y finalmente, 3 por 4 12 y 44 son 56. Ahora vamos a hacer P. Y resulta que ustedes hacen B por A. Perdón. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de matrices que están conmutando. Podemos pensar que esta es una excepción porque en general los productos matriciales no son conmutativos. Bueno, entonces aquí el objetivo de esta presentación es que vean ustedes que en algunos casos se cumple la conmutatividad de matrices. No siempre se cumple, pero existen algunos casos en que sí es posible tener esa conmutatividad. Muy bien. Entonces, vamos a pensar que el elemento IJ de la matriz A es el IJ. Y vamos a suponer que tenemos una matriz nada. Muy bien. Entonces, la diagonal principal es A11 más A22 3 3 más
en E. Y esto es precisamente la traza de la matriz. ¿Sí? Entonces, si tomamos los elementos de la diagonal y los sumamos, de acuerdo al orden, estamos obteniendo la traza de la matriz. Esta es una función muy importante en estabilidad de ecuaciones diferenciales. Lo vamos a ver. Entonces, lo que yo les decía en un principio, que a la matriz A punto B sumaran los elementos de la diagonal, es que calcula la traza. Y cuando hacían el cálculo, o van a hacer el cálculo de A doble punto B, quiero que comparen ese resultado con la traza de la matriz A punto B. Eso es lo que quiero que hagan. Quiero que ustedes se den cuenta. Bueno, entonces, esto es igual a la traza. Muy bien. Entonces, ya tenemos la primera parte. Esta. Y vamos a ver lo de matriz de identidad. Bueno, imagínense que tenemos una matriz cuadrada de orden n. Entonces, si tenemos la siguiente matriz, tenemos una matriz identidad. Muy bien. Entonces, la matriz de identidad tiene la característica de que en su diagonal principal tiene unos, nada más unos. ¿Cuánto vale la traza? De la matriz de identidad. Esa matriz de identidad. Entonces,
Ustedes díganme, ¿cuánto vale la tasa de la matriz de identidad? Sí, más este, puntos sucesivos hasta este. Y la matriz es de cuadrada de n por n. Entonces, ¿cuánto vale la tasa de la matriz de identidad? Quinto primo. Uno más uno, dos, más uno, tres, más uno, cuatro, más uno, cinco. Y así sucesivamente hasta llegar a n. ¿Cuánto vale la tasa de la matriz de identidad? N. ¿Cuánto vale? N, profe. ¿Mm? Sí, N. ¿Cuánto? N. Mm, ¿Cuánto es? N. No, no te oigo. N, profe. Ah, si tenemos n unos y los estamos sumando, se nos queda n. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, fíjense que la matriz de identidad, eh, estoy poniendo de manera muy general, pero si la quisiéramos poner en índices, ¿cómo la pondríamos? O sea, la matriz de identidad seguramente que sí la conoce. Entonces, se simboliza así. Y la delta del conector. Entonces, ¿qué probabilidades tiene la delta? Delta J. ¿Es cero? Sí. Y es diferente de J. Y es uno, sí, es igual a J. Así es como podemos resumir en notación inicial la matriz identidad. Y es una eh, función que sale muchísimo en matemáticas. No es más en matemáticas, sino que sale en muchísimas aplicaciones. Entonces, vamos a ver ciertas aplicaciones. Una de ellas es la, que, es la siguiente. Bueno, eh, necesito que le veo esto. ¿No? ¿No tiene? Lo voy a borrar. Sí, profe.
¿Sí? Sí, Hasta ahora, lo único que hemos hecho es sumar. Es realmente la única operación que hemos aprendido, es la suma. Entonces, si yo les pongo, ¿cuánto vale esta cantidad? ¿Cuánto vale? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es analizar qué es lo que estamos haciendo. Estamos haciendo un producto. Estamos multiplicando esta cantidad que tiene un índice por esta cantidad que tiene dos índices. Y vamos a suponer que tanto la I como la T son valores de uno, 2, 3. ¿Sí? Entonces, vamos a aplicar lo que sabemos hacer. ¿Qué es lo que sabemos hacer? Pues aplicar la convención de las. De aquí súmese la I. Está repetido aquí y aquí. Entonces quiere decir que aquí hay una suma. Y el índice libre es K. Entonces quiere decir que vamos a tener tres cantidades, una para cada K. ¿Sí? Vamos a repetirlo. Tenemos aquí un producto. Este producto, un factor es X y tiene un índice. Pero ese índice está también repetido en esta cantidad, que es una delta de Kronecker, cuyo primer índice es igual al índice de esta cantidad. Quiere decir que aquí hay una suma y K no está repetido. Eso significa que K es el índice libre. Es decir, tenemos tres cantidades. ¿Alguna duda? profe, Preguntan. Las, sí, ¿a qué se refiere con tres cantidades? la K, que es el índice libre, puede tomar valores de 1, 2 y 3. Entonces quiere decir que aquí va a haber delta I1, delta I2 y delta I3. Son tres cantidades. La K es el índice libre. Vamos a ponerlo aquí. K es el índice y, y la I es el índice. Ambas pueden tomar valores de 1, 2 y 3. Entonces, al hacer el producto, lo que nos está diciendo es que la I, al estar repetido, tenemos que sumar. Y luego vamos a darle valores a la K. Ahora sí,
Sí, profe. Gracias. Y es lo que pueden preguntar, ¿eh? No hay ningún problema. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sabemos hacer? Pues aplicar la convención de Hooke. Primero vamos a sumar x1 delta 1k más x2 delta 2k más x3 delta 3. Lo que pusimos aquí es exactamente esto que lo que sabemos. O sea, ustedes pueden tener este problema tan complicado, tan largo como quieran, y decirle, yo les puedo decir, desarrollen. Entonces me van a poner una expresión final aplicando los métodos de Mason. Puede ser un sistema de ecuaciones o puede ser el problema inverso. Yo les doy el sistema de ecuaciones y les digo, compáctenlo aplicando los métodos de Mason. Puede ser en un sentido o en el otro. ¿Sí? Entonces aquí estamos desarrollando esto que está comprimido. Vamos a ponerlo aquí. Entonces, ¿sí? Empate. Entonces, de la subpata, ¿qué es esta? Estamos desarrollando la I que está sumando un repetido y la K que está libre. O sea que toma tres valores, 1, 2 y 3. La I ya ha sumado, toma los valores, 1, 2 y 3. Entonces, vamos a ver, ¿qué sucede si K vale 1? Entonces, vamos a sustituir x1 delta 1, 1 más x2 delta 2, 1 más x3 delta 3, 1. Ahora vamos a hacer K igual a 2. Entonces, tomamos esta. Es x1 delta 1, 2 más x2 delta 2 más x3 delta 3, 2. Y ahora K vale 3. Entonces tenemos x1 delta 1, 3 más x2 delta más 3 más x3 delta 3. Sí, si bien más sustituimos valor. Entonces, aquí tenemos una notación desarrollada, a diferencia de esta, que es una notación compacta. Entonces, era a lo que me refería hace rato. Yo les puedo dar todo este sistema y decirles, tomen el sistema y escríbanlo de manera compacta. Entonces, esta es la expresión que yo quiero que reporte.
estamos haciendo el problema inverso. Tomamos la notación compacta y lo desarrollamos. Bueno, pues igual. Profe, A ver, profe, tengo una duda. muy bien. Sí, ¿qué es lo que representa X? X solito, una variable, Ah, la que quiera. Puede ser ok. eh, una X solita, un conjunto de variables, puede ser un conjunto de ecuaciones, en fin, puede ser Ok. muchas cosas. En el caso más simple, si nosotros tomamos X y que corre 1, 2, la Y, 1, 2 y 3, tenemos un vector. X1, que es el primer componente, X2 el segundo componente, y X3 el tercer componente. Pero ese es un caso particular. En general, si no establecemos qué significa, pues puede ser una sola variable o puede ser un conjunto de ecuaciones. ¿Sí? O sea, esta Sí, sí. notación es muy libre. Es una de las ventajas que tiene. Ok, sí. Gracias. Cierto, que me preguntó, que a mí me gusta ¿Perdón? conocerlos. ¿Qué me preguntó? Gracias, gracias. Yo, Adrián, pregunté. ¿Sí? Adrián, soy Adrián. Claro. Ya te. Bueno, ahora vamos a ver. A ver. Y aquí tenemos X1, ahora está 1. Obviamente, X sí es diferente de C. Sí, no es claro, pero en este caso, como es el matemáticos, es el trivial. A ver, ¿cuánto vale XY por delta y 1, perdón, X1 por delta 1, 1? ¿Cuánto vale? X1, X, este vale 1. O sea, acuérdense que la delta conectar. Sí, coseno. Entonces, esto vale 1, los senos son iguales. Entonces vale 1 por X1, pero suponiendo que es 0, pues X1. Aquí tenemos X2, que era el diferente de 0, pero está multiplicado por delta 2, 1. Entonces son diferentes, y dijo, este vale 0. ¿Cuánto vale este? Cero. cero. ¿Mm? Cero. Dice, ¿cuánto vale? Adrián, ¿Cuánto? ¿es doble cero? ¿Sí? Entonces aquí nos dan X0, ¿de acuerdo? Entonces, este lo cancelamos y este lo cancelamos. Aquí vale, este vale 1 por X1, X1. Ah, ¿cuánto vale esto? Cero. Sí. ¿Cuánto vale esto? X2, ¿Y esto? cero.
¿Cuánto vale? 0. Entonces, los tres dos son diferentes, ¿vale? Entonces esto vale x2. ¿Cuánto vale esto? 1. ¿Cuánto 0. vale esto? 0. Aquí tenemos otras, la y de cualquier otra. Esta, 0. ¿cuánto 0. vale la y? Y este, X3. muy bien. Entonces, ¿cuál es la conclusión? ¿Qué concluyen de eso? Dice que estamos haciendo este producto. X y delta y este es el producto que estamos haciendo y nos da x1, x2 y x3. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Quiero que ustedes me la digan. ¿Cuál es la conclusión? Pues, si K vale 1, tenemos x1. Si K vale 2, tenemos x2. Y si K vale 3, tenemos x3. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Vamos a ver. Estamos desarrollando este producto. XY por delta y K. XY por delta y K. Y eso le llamamos la notación compacta. Entonces, aplicamos la convención del Fumo y resulta que si K vale 1, tenemos X1. Si K vale 2, tenemos X2. Y si K vale 3, tenemos X3. Entonces, ¿qué concluyen? ¿Qué están concluyendo? Ver. Y K es igual a I. ¿Qué, verdad? No lo entendí bien, pero eso no es. Aunque tiene, por ahí va la cosa. Repito, si K vale 1, tenemos X1. Si K vale 2, tenemos X2. Si K vale 3, tenemos X3. ¿Qué concluyen?
Les voy a decir. X vale 1, menos X1 es 1. Menos X2 y K es 2. Y tenemos X3 sí, K es 3. Entonces, pensamos este producto, este índice, ¿en qué lo estamos convirtiendo? Ajá. El índice fuerte. ¿En qué lo convertimos? Eh, lo estamos ¿En D? convirtiendo en K. En K. ¿Todos oyeron? ¿Sí, todos oyeron? Lo convertimos en K. Entonces, voy a borrar aquí. Si ustedes multiplican este factor que tiene un índice por este que tiene el índice repetido, pero ven que es el mismo índice, lo que hace es cambiar el índice. Originalmente era XY, ahora tenemos XK. Entonces, a la delta de Kronecker se le llama matriz sustitución. Es una de las propiedades más útiles que tiene la delta de Kronecker, que sustituye. Entonces, aquí la cantidad de XY, que como les digo, puede ser un vector, puede ser una ecuación, por un índice libre y le está cambiando a la X, o que puede ser cualquier cosa, pero K, XK, que es el libre. Entonces, aquí vamos a poner X y por este y K es X. Es la matriz de identidad o la delta de Kronecker en índices, simplemente cuando está como factor en un producto, sustituye el índice correspondiente. ¿Sí quedó claro? Sí, prof. Sí lo escuché. Sí, prof, todo ¿Sí lo bien. claro? Sí, profe. Bueno, a ver, otro ejemplo. Este ejemplo seguramente lo vieron en su curso de ecuaciones diferenciales. O eh, tal vez se animaron a llevar matemáticas aplicadas, no sé en qué la del 1 o 2, o tal vez en control, porque nosotros se utilizan muchas matemáticas. Teoría de control es una teoría eminentemente matemática. Bueno, entonces, cuando ustedes trabajan con funciones ortogonales, ustedes pueden hablar de vectores ortogonales. Los vectores ortogonales tienen un significado geométrico muy claro. ¿Sí? Son vectores que forman 90 grados. Imagínense que los plumones son vectores. Aquí tenemos un vector ortogonal. Y si
Ponemos otro, uno, aquí tenemos tres vectores que son ortogonales. Ese hecho hace que tengamos vectores linealmente independientes. Ese concepto es muy importante. Entonces, cualquier punto del espacio lo podemos escribir como una combinación lineal de esos tres vectores. Ese concepto ustedes lo pueden llevar a otro tipo de entidades matemáticas. Por ejemplo, si tienen no vectores, sino funciones, entonces es posible hablar de funciones ortogonales. Pero desde luego que el concepto geométrico se pierde. Sin embargo, la parte geométrica, dada en los primeros cursos, cuando uno trabaja la geometría correspondiente, permite que uno entienda el concepto de una función ortogonal. Entonces, si tienen un conjunto de funciones ortogonales, pueden representar una función, una combinación lineal de esas funciones ortogonales, pero es el mismo concepto. ¿Sí? Entonces, vamos a volverlo a repetir. Inicialmente, ustedes pueden tener tres vectores que sean linealmente independientes, X, Y, Z, en coordenadas cartesianas. Entonces, ustedes pueden construir cualquier vector en R3 con una combinación lineal de ese conjunto de vectores ortogonales. Son una base y ya hay muchísimas bases. ¿Sí? A ver, ¿cuántas bases hay en R3? ¿Cuántas bases tenemos en R3? Yo les dije una. ¿Eh? X, Y, Z. O X1, X2, X3. Entonces, si tenemos R3, o sea, el espacio, si tenemos R3, o sea, el espacio, ¿cuántas bases tenemos en ese espacio? ¿Cuántas bases? Una, dos, tres, ¿cuántas? ¿Tres? No, tenemos un número infinito de bases. O sea, la condición para tener una base es que sean no coplanares. Es decir, si lo quiero decir de manera elegante, que sean linealmente independientes. Y yo conozco dos pruebas para demostrar que tenemos una base. Vamos a utilizar uno adelante en las siguientes cosas. Bueno, entonces, ese mismo concepto de ortogonalidad se puede llevar a funciones. Entonces, ustedes tienen una función que pueden expresar con una combinación lineal de funciones ortogonales. Desde luego que el concepto geométrico
ya se perdió, pero la idea ya la tienen ustedes. Entonces, las funciones ortogonales más conocidas que hay son seno y coseno. Seno y coseno son funciones ortogonales. ¿Okay? Entonces, si ustedes llevaron algo de serie de Fourier, ¿por qué creen que al resolver la ecuación diferencial y que el resultado de la solución de esa ecuación diferencial salgan series de Fourier? Ah, pues porque estamos representando la función de solución en términos de funciones linealmente independientes que forman la base, ¿sí? Pero cuando tenemos IJK, tres vectores linealmente independientes, se dice que tenemos una base finita porque tenemos tres vectores. Si usted resuelve un problema por serie de Fourier, por ejemplo, pueden coger el ver y vean los capítulos correspondientes de momento de energía de misa, donde salen series de Fourier. Generalmente son series infinitas. Ven ahí sumas, desde que ven ahí 1 hasta infinito. ¿Por qué? Ah, que tenemos una base infinita. Por eso salen las series infinitas, las sumas infinitas. Pero el concepto también. Entonces, nosotros podemos escribir la condición de ortogonalidad utilizando la de Sajones. Por ejemplo, supone que tenemos enteros positivos. M y N. Entonces, muchas veces cuando uno resuelve la cuestión diferencial y tenemos este tipo de bases en funciones, tenemos que encontrar el intervalo en el cual se cubre la ortogonalidad. Y claro que esa ortogonalidad se va a cumplir en múltiplos de ese intervalo. Entonces, la integral de menos pi a pi, o sea, este es el intervalo, pasa por cero, del coseno de nx, coseno de nx, es igual a, igual, es igual a pi, cero. O sea, este das toma dos valores, pi o cero. Es pi si m es igual a n. Y el cero si m es diferente. Entonces, ¿cómo escribimos esta ecuación? Aquí estamos utilizando la ortogonalidad de coseno de x y coseno de x. Pero también existe de senos. Entonces, la integral menos pi a pi de el coseno de x por el coseno de x es igual a pi por la delta
Entonces, fíjense que esa notación simplifica. Fíjense que eso pues, no es tan drástico, pero hay situaciones donde esta notación simplifica muchísimo la escritura matemática. ¿Sí? Aquí solamente puede tomar los valores, 0 y pi. Y bueno, podemos poner aquí pi y aquí un número, porque pi por 1 pues da pi. ¿Sí? Entonces aquí nos va a quedar la delta con el por pi. Preguntas. ¿Yo claro? No. Lo que sigue es una cosa muy, hay que hacer la otra. A ver, tanto, ¿qué función cumple esta ecuación diferencial? Es decir, ¿qué función derivando dos veces más la misma función nos da cero? A ver, si prueban y igual, ¿cuánto vale la primera derivada de esa función? ¿Cuánto vale la derivada de seno de x? Es coseno de X. ¿Cuánto vale la derivada de, de esa función o la segunda derivada de esa función? ¿Cuánto vale? Menos seno. ¿Cuánto vale la derivada del coseno de x? Es menos seno. ¿Sí? Entonces, fíjense, menos seno de x más seno de x, pues creo que da cero. Entonces, eso, bueno, aquí vamos a utilizar un ejemplo, pero se llama solución de una ecuación diferencial a una función que al ser sustituida en la ecuación diferencial la convierte en una identidad. ¿Cómo? Bueno, me hablan de los nombres. Entonces, ahí le dejamos y continuamos, doctor, el miércoles. Gracias. Sí, disculpe. Sí, dígame. Buenas tardes. ¿Sí ya tiene todo bien? Ujú. Yo creo que sí, pero si no puedo mañana, podría el jueves. Ah, bueno.
No, pues sí, así para que entonces mañana, no, así, mañana voy a firmar. Sí, bueno, muy bien. ¿Tengo que llevar una documentación o algo así? Muy bien. Sí, bueno, una cortar por todo el año. Perfecto. No, perdón yo, perdón un momento, pues, estoy de acuerdo. Pero bueno, todo para mí. No, se pide chicos, para el que quede el apoyo. Estos dos mañana nos vemos. Como a mediodía, como a mediodía, sí, se lo he mucho. Entonces mañana nos vemos. Sí, muchísimas gracias. Hasta luego, Andrés. Bueno, nos agradezco mucho que me hayan esperado, ya es la hora. Entonces, nos vemos en el y seguimos con las de Conex. Tiene unas propiedades interesantes. Bueno, Profesor, muchísimas gracias y nos vemos próximamente. Muchas gracias a todos. profesor, Sí, dime. ¿qué tal? Yo soy Emilio, el que le escribió el correo porque estoy realizando mi programa de intercambio en Japón. No sé si Sí, recuerda. sí, me acuerdo perfectamente. Eh, Ujú, y nada más, le agradezco mucho el dejarme en el grupo, pero ujú. quería preguntarle si existe la posibilidad de quizá grabar la sesión, porque a- aquí, digo, yo tomo la clase y son las 4 de la mañana y la verdad sí está un poco rudo porque aparte todavía tengo mi carga académica acá que no ha Ujú. terminado. Entonces nada más quería saber si existe la posibilidad de grabar las sesiones para poder yo tomarlas después durante el día. Sí, sí, existe la posibilidad. Bueno, entonces, el miércoles te vas a presentar. Eh, pues preferiría, la verdad, si se puede grabar esa sesión, me ayudaría mucho, la verdad. Bueno, entonces, la grabo, no hay problema. Mm, Le agradezco mucho, Sí, profesor. bueno, Muchas muy bien. gracias. Dale, pues, eres Emilio. Muy Sí, bien. Emilio. Bueno, pues muchas gracias. Entonces, nos vemos Gracias, el miércoles. profesor. Claro Hasta que sí. luego. No, Hasta luego. profesor. Hasta luego, hasta luego.